Hola amigos de Shanti, el Sendero del Alma, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño. Ahora por el canal de YouTube seguimos siendo Shanti, el Sendero del Alma, y seguimos proyectando información para el despertar de conciencia. Y como cada programa, siempre empezamos con una cita. Y esta cita dice: utiliza tu imaginación para construir el camino curativo más elevado que puedas seguir, para crear una visión del por qué estás aquí. Es una cita de Sanaya Román. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante titulado ¿Cómo encontrar tu misión en la vida y cumplirla? Nuestro invitado ya ha estado en otra ocasión con nosotros hablando de un tema también muy importante. Él se encuentra en Chile y él es periodista, comunicador social, tiene una certificación en metodología de aprendizaje para adultos, es consultor en desarrollo personal, temas a los que les ha dedicado más de 10 años. En la actualidad es guía y acompañante en procesos de cambio, despertar y crecimiento espiritual. Cree en la intuición y en la conexión que cada persona, cada uno de nosotros, tiene con la divinidad. Viaja por Sudamérica realizando diversos talleres, facilitando los procesos de cambio y aprendizaje de forma independiente. Él ve como parte de su compromiso con la humanidad el compartir sus conocimientos y aprendizajes de manera más integral, que les permita a las personas tener una visión más amplia y diversa forma de ver la vida, que las personas vivan sus propias experiencias al aplicar las enseñanzas que él está compartiendo. Busca acompañar a las personas en su camino espiritual y entregarles herramientas de empoderamiento y conciencia a través del aprendizaje. Tiene un sitio muy interesante, un sitio web llamado Sabiduría Interior, donde publica temas que tienen relación con conciencia, equilibrio y espiritualidad. Esta información de su liga se la pondremos en su programa cuando ya ustedes tengan la oportunidad de escucharlo. Ahí tendremos los datos de nuestro invitado. Él a principios del año 2010 creó la guía de meditación para gente ocupada y tuvo la oportunidad de estudiar procesos de desarrollo de organizaciones humanas y gestión del cambio con Don E. Beck, consultor estadounidense reconocido por haber sido asesor de Nelson Mandela. Además fue director de comunicaciones en la red Aqua Smith Terra y tuvo la oportunidad de producir seminarios de algunos conocidos autores y conferencistas norteamericanos como Lee Carroll, Pepper Lewis y entre otros. Ha escrito artículos muy destacados y muy importantes que les sugiero consultar en la red, como el que se llama ¿Qué no decirle a una persona que sufre, por ejemplo? O el poder de sus decisiones y elecciones, cómo tomar las riendas de tu vida, sabes cómo encontrar la paz interior. Y bueno, hemos encontrado mucha información de él que ustedes también pueden encontrar. Él participa mucho en su blog con información, así es que los invito a que lo sigan. Su nombre es Pablo Morano. Bienvenido a tu programa, Pablo. ¿Cómo has estado? Hola Alma, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, disfrutando aquí siempre de los invitados. Qué bueno. Me parece maravillosa la oportunidad de hablar con mucha gente y de poder comunicar tantas cosas al mismo tiempo. Claro que nos gustaría que fuera un canal permanente porque hay tanto que compartir, hay tanta información y pues a muchas personas que ya están entrando en este proceso de saber más de nuestra existencia, de nuestra evolución, pues quisieran tener información disponible siempre oportuna y actualizada, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay muchas maneras muy buenas de poder hacerlo y que depende también mucho de las personas el tomar esa información y hacer algo con ellas. Claro. Transformarla en algo en el día a día. Sí, porque muchas veces nos dedicamos a leer, absorber, y no nos damos el tiempo para aterrizarlo en la vida práctica. Acumulamos solamente, ¿no? Exacto. Y es muy bueno cuando uno lo empieza a aterrizar en la vida diaria, cambia completamente el entorno. Sí, es cuando realmente tenemos la transformación de nuestro ser, cuando realmente avanzamos en nuestro camino, en nuestra evolución. Y yo creo que el tema que tenemos hoy contigo, de cómo encontrar tu misión en la vida y cumplirla, pues nos va a dar pautas para empezar a aterrizar
todo lo que escuchemos. Espero que sí, espero poder servir de algo en ese sentido. Hay mucha información dando vuelta. Claro, pues me parece que podemos empezar con una pregunta muy interesante. ¿Todos tenemos una misión en esta vida? Yo creo que sí. Y dentro de lo que he logrado entender, un poco de lo que me pasa a mí en las canalizaciones grupales que hemos tenido o en las canalizaciones con sesiones individuales con algunas personas, con la energía con la que yo trabajo, que es la energía de Brahman, que es como el potencial de todo lo que hay. Lo que hemos entendido es que no solamente todos tenemos una misión, sino que todos tenemos muchas misiones que van variando de acuerdo a cómo van pasando las cosas en nuestra vida. No es una misión que dure la vida completa, sino que es una misión son misiones que van cambiando de acuerdo a cómo vamos avanzando y las cosas y decisiones que vamos tomando en la vida. Y creo que una cosa importante de decir respecto a eso es que la idea de la misión dentro de nosotros nace y viene de una idea que es muy religiosa, muy de la iglesia. De decir, uno tiene una misión que cumplir y la iglesia te decía que la misión que tenías que cumplir tú en esta vida es salvarte, básicamente. Sí. Y ese salvarte implica también al mismo tiempo salvar a otras personas. Y ese salvarte implica, de alguna forma, dejar de lado algunas cosas hoy para poder llegar al cielo mañana. Eso implica que tenemos que sacrificarnos hoy para en el futuro lograr cumplir esa misión. Sin embargo, el paradigma y este cambio de paradigma del que a lo mejor tanto se ha hablado hace tanto tiempo, ya ha cambiado en esto. Y creo que es aquí donde topamos con una idea anterior que tenemos respecto a la misión y lo que tenemos que hacer en esta vida, con una idea nueva, porque el paradigma nuevo no dice que nosotros tenemos que esperar que alguien nos diga cuál es nuestra misión. No dice el paradigma nuevo que tenemos que esperar que venga la iglesia a decirnos, esta es tu misión, la misión es salvarte. Sino que el paradigma nuevo lo que hace es permitirnos que cada uno de nosotros logremos y seamos capaces de darnos cuenta por nosotros mismos cuáles son las misiones que tenemos en un momento determinado, cuándo la hemos cumplido o cuándo podríamos decir que rehacemos ese contrato como para poder cambiarla si necesitamos cambiarla, o en qué momento nosotros simplemente sentimos que podemos agregarle más misiones al mismo tiempo a nuestra vida. Entonces creo que el cambio de la idea de lo que es una misión es gigante y que todos tenemos no solo una, sino muchas que cumplir, y hay momentos en los que nos vemos en un terreno fangoso, por así decirlo, en momentos que son difíciles en la vida, y la primera misión en ese momento es lograr equilibrarnos para poder salir de ese terreno lo mejor posible, y luego podemos ir a cumplir otra misión donde estamos en un terreno donde estamos más cómodos, donde podemos movernos más libremente y ahí podemos crear cosas. Pero la misión cambia un poco de la forma en que Brahman lo ha dicho, es que cambia un poco de acuerdo al territorio que estemos pisando en ese momento de nuestras vidas. La forma en que lo ha puesto en algunos momentos es, si tú llegas al borde de un río y lo que quieres es cruzarlo, tu misión es ver cómo lo cruzas. Puedes decidir armar un puente, puedes decidir nadar o puedes decidir tomar un bote. Pero tu misión es cruzar el río. Y una vez que cruzaste el río, tu misión cambia y ahora es buscar un camino más allá del río y quizás subir una montaña o bajar un acantilado, no sé. Pero la misión va cambiando y creo que incluso podemos tener más de una al mismo tiempo. Claro, y no solamente son simultáneas, sino enlazadas también, ¿verdad? Que van una tras de otra. Exacto, y puede ser que esa incluya en algunos momentos a más personas y en algunos momentos no. Para poner de nuevo la metáfora del río, por ejemplo, si nosotros decidimos cruzar el río en un bote, implica que quizás no estamos incluyendo a nadie más, y cuando nos llevamos el bote al otro lado del río, nadie lo va a devolver para que el siguiente pueda pasarlo.
Sin embargo, si nos proponemos construir un puente, estamos involucrando a muchas más personas y estamos dejando además la habilidad y la posibilidad, la herramienta de que alguien más pueda usar ese puente después también. Y entonces la misión de cruzar el río puede estar totalmente entrelazada con la misión de generar movimiento en una comunidad, por ejemplo, claro, que vaya y construya el puente en conjunto. Sí, exactamente. Es tener esa visión también y bueno, esa comprensión de que se puede dar de esta manera simultánea para uno, de manera individual o de manera grupal. Y quería comentarle algo a quienes nos están escuchando, que el programa anterior que grabamos contigo fue precisamente el tema de canalización. Y omití decir y comentar que tú eres un canalizador. Y qué bueno que lo mencionaste. Sí, yo lo digo de todas maneras porque en el fondo la mayor cantidad de material que yo ocupo dentro de lo que son los talleres o entrevistas o artículos que escribo tienen relación con cosas que van apareciendo en las canalizaciones y de alguna manera es importante, creo yo, que igual se sepa eso hasta cierto punto, sobre todo la gente que sabe de qué se trata una canalización, cosa de que puedan ver un poco el valor de lo que se está recibiendo. Claro, y fíjate que estamos preparando un programa próximamente sobre, en la primera parte es como introducción, un viaje a través de los canalizadores, hablando de canalizadores de los años 1800, y vamos a cerrarlo con una canalización en vivo. Y lo estamos haciendo precisamente porque, bueno, antes el hablar de canalizar era un tema, era un tabú, ¿no? No podías hablar ampliamente, ¿no? Y de los seres que están compartiendo su información a través de un canal. Ahora es más común, más aceptable, aunque no en la mayoría ni en la totalidad de las personas, ¿no? Pero hay más interés y es importante mencionar cuando estamos platicando con alguien que es canal. Sí, yo creo que la canalización es una ciencia y un arte que poco a poco se va develando más y poco a poco se hace más disponible, y esa mayor disponibilidad asume que también haya mayor trabajo y preparación necesaria hasta cierto punto por las personas que están canalizando o que estamos canalizando para poder estar a la altura de la información y del trabajo que se entrega a través de una canalización, por ejemplo. Claro. Pues volviendo a nuestro tema, yo creo que también es importante, a veces hay confusión entre los conceptos y me gustaría que tú nos pudieras aclarar si es lo mismo misión que propósito o sentido de vida. Mira, yo entiendo que no son lo mismo. La forma en que lo he escuchado explicado por Brahman es que el propósito es el norte y es como si fuese una brújula hacia donde uno siempre apunta, y la misión es el cómo uno recorre el territorio para ir hacia ese norte. Es decir, por eso decía, yo para ir al norte necesito cruzar el río y por tanto necesito hacer algo para cruzar el río. Pero resulta que puede que después de cruzar el río tengo un desierto y tengo que buscar otras formas de cruzar ese desierto para seguir yendo al norte. Y el propósito desde ese punto de vista sería algo que uno nunca realmente alcanza, sino que le da el sentido hacia donde uno quiere ir. Y el sentido de vida tiene que ver más, desde donde yo lo entiendo, en el cómo hago las cosas que hago y por qué hago las cosas que hago. El propósito, podríamos decirlo, mi propósito es entregar la capacidad o ayudar a que las personas puedan verse desde su divinidad. Por ejemplo, ese siento que tiene relación con mi propósito. Claro. Y el sentido de vida es el cómo hago yo ese propósito o cómo lo voy cumpliendo. Si lo cumplo de manera feliz, si lo cumplo o si lo que estoy haciendo me da la oportunidad de seguir yendo hacia ese propósito o no. Mientras que la misión en sí es lo que voy haciendo paso a paso en el día a día para cumplir ese propósito.
O sea, por ejemplo, si tú me invitas a esta entrevista, yo accedo porque está alineado con mi propósito el poder compartir este tipo de cosas para que las personas puedan verse más desde su lado divino. Si me invitara a alguien a hablar de economía o de algún otro tema, quizás no está tan alineado con mi propósito y por lo tanto no transformo en mi misión aprender de economía como para poder hablar en esa entrevista. Pero sí me preparo para poder hablar contigo y lo transformo en una misión de unos días de la preparación que tengo que hacer para poder hablar contigo, cosa de poder seguir apuntando hacia ese propósito que es más amplio. ¿Sí se entiende? Sí, queda claro. Y es que a veces uno mismo dice, no, pues mi misión a lo mejor sí es lo que le da sentido a mi vida, o a lo mejor es lo mismo. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, dije, bueno, pues sí, es importante tener claro, ¿verdad?, en qué momento estamos dentro de nuestra misión, en qué momento estamos cumpliendo con un propósito y en qué momento en el sentido de vida, ¿no? Claro. Y el sentido es algo que tú le vas entregando en el día a día también a lo que haces. Si sientes que lo que estás haciendo aporta hacia tu propósito, entonces le estás entregando sentido. No, yo no soy de los que crea que el sentido es simplemente sobrevivir. Puede ser tu misión en algún momento sobrevivir, cuando estás, como decía, en algún terreno fangoso, en un mal momento, donde a lo mejor, claro, tus recursos son escasos y necesitas de un trabajo, por muy malo o feo que sea el trabajo, como para poder volver a equilibrarte. Pero eso va a pasar, es un momento, no es algo que dure para siempre. Y en el momento que pasa ya puedes volver a intentar ir a una misión que sea un poco más llenadora, que tenga más relación con crear algo. Yo soy de los que creo que vinimos a evolucionar, pero en esa evolución implica hacerla de forma consciente y de crear los siguientes pasos de la evolución. O sea, después de que logramos reconocernos como seres divinos, lo que tenemos que hacer es lograr aplicar esa divinidad en el día a día para poder crear los siguientes pasos. Yo creo que nosotros somos agentes de la evolución del universo y somos los que estamos encargados de hacerla de forma consciente hacia adelante. Y que esa es nuestra labor y el por qué tenemos un cuerpo y por qué nos toca encarnar. Claro. Y esta misión, Pablo, es algo de esta vida o trasciende a otras vidas también. Mira, podría decir que esa pregunta, la respuesta es ambas. O sea, pueden haber misiones que tienen relación con esta vida y nada más, y pueden haber misiones que tienen relación también con otras vidas al mismo tiempo. En el foco, que aquellas misiones que tienen relación con otras vidas son cosas que de alguna manera energética están atadas a situaciones que han sucedido al mismo tiempo en otras vidas. Cuando a mí me gusta hablar de otras vidas como que están funcionando de manera paralela. Claro. Y pueden haber cosas energéticas que están sucediendo en otra vida que afectan esta vida y viceversa, cosas que nosotros estamos haciendo aquí, que surge algún efecto en otra vida, y esas misiones son muy específicas y en el momento en que suceden, yo creo que uno se da cuenta cuando están atadas energéticamente a esas otras vidas. Sin embargo, yo creo que no es necesario ir a recordar esas otras vidas o investigarlas para que esas misiones uno las pueda cumplir o desbloquear, por así decirlo, o tomar las llaves de la puerta que abre el fin de esa misión, sino que lo que es necesario es centrarse en el aquí y el ahora y cumplir esa parte simplemente con la conciencia de que está ayudando uno a su alma en un nivel que además trasciende el tiempo, pero que necesita ser cumplida aquí y ahora y no entrelazada con la otra vida. Claro, si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Y esto Claro. podría ser una vida pasada o una vida simultánea, ¿no?
Sí, o incluso una vida futura, algo También, que pueda estar exacto. pasando, algo que vaya a, a suceder algo en la línea, en el futuro, en la línea del tiempo, por así decirlo, porque Exacto. cuando salimos de la corporalidad el tiempo deja de existir, entonces para el alma aquello no existe, el tiempo es una forma que tenemos nosotros acá de ponernos de acuerdo de ciertas cosas, nada más, pero el sol da vuelta igual todos los días alrededor de nosotros, digo, por el firmamento, si lo vemos desde donde nosotros estamos parados, el sol va girando alrededor de nosotros todos los días igual. Claro. Y muchas veces, cuando nos empezamos a cuestionar eh, por qué, quién soy, por qué estoy aquí, también entramos en el proceso de buscar nuestra misión. ¿Por qué nace ese interés de buscar? Nadie nos dice, oye, tú tienes que cumplir una misión, pero en ese proceso de investigar, de encontrar respuestas, es una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿cuál es nuestra misión? Entonces, ¿por qué buscamos esa respuesta? Mire, yo creo que es algo innato el buscar la misión, porque yo creo que a fin de cuentas, como te decía, nosotros somos los agentes de la evolución del universo. Y en eso, en esa cosa que nosotros estamos intentando crear, sea lo que sea, es el don que traemos hacia la Tierra, hacia la humanidad, hacia el universo al mismo tiempo. Y hay una parte de nosotros que sabe, que quiere transmitir eso y que viene puesto como un chip dentro de lo que somos de manera muy fuerte, que nosotros tenemos que crear algo. Nosotros tenemos varios impulsos de creación en nosotros. El más básico de los impulsos de la creación es la idea de poder tener herencia, de poder tener hijos. Es como el primer impulso de la creación más básico. Pero hay otros impulsos de creación que son más espirituales, por así decirlo. Y no solamente trascender con algo que hago, sino que también trascender con las ideas. Entonces, basado en ese impulso es que creo yo que nosotros buscamos el poder encontrar qué es lo que nosotros venimos a crear, más allá de la herencia que podamos tener, de los hijos que podemos dejar, que también es una forma muy importante de lo que somos como humanidad, sino que también de ver qué es lo que podemos dejar hacia adelante de manera más tangible o más de ideas en el mundo, en el universo donde estamos insertos. Y en eso existe siempre esa añoranza de ese don transmitirlo. Y como no tenemos seguro todavía la idea dentro de este cambio de paradigma que está sucediendo, del que yo te hablaba al principio, de entender específicamente cómo funciona, nosotros lo relacionamos a la idea de misión, que es la idea católica cristiana de lo que venimos a hacer. Pero hoy en día, ya con el conocimiento que tenemos, con toda la información nueva y con lo que de verdad hemos avanzado, porque aquí nos damos cuenta que como humanidad, si miramos 20 años atrás, hemos avanzado muchísimo en esto. Sí, Nosotros sí podemos verlo como que lo que tenemos que entregar es un don, y nuestra misión, al final de cuentas, a pesar de todas estas otras misiones pequeñas de las que hablábamos antes, es intentar transmitir aquello que soy capaz de crear y de manifestar aquello que soy capaz de crear dentro de este universo físico en el que estamos también. Ajá, entonces sí, ahí es cuando encontramos un sentido de por qué, de qué nos sirve encontrar la misión, es cuando realmente ya le encontramos más sentido a nuestra presencia aquí en el mundo. Claro, y de alguna manera no solamente le encontramos sentido, sino que además sentimos seguridad respecto al por qué estamos en el mundo. Se nos acaba esta idea de que simplemente venimos, a ver, voy a ir un poco más atrás para poder explicarlo. Sí. Creo yo que el paradigma católico cristiano, la idea de que venimos aquí es a salvarnos y sacrificarnos para llegar al cielo en algún momento. El paradigma científico habla al mismo tiempo de que básicamente lo que nosotros venimos a hacer aquí es a entender la naturaleza, y luego de eso sería, o sea, venimos a poder a vivir una vida donde vamos a tener cierto placer o no, y luego eso se va a acabar y no hay mucho más después de eso.
Ese es el paradigma científico clásico. Sin embargo, lo que emerge aquí es un paradigma nuevo, donde lo que comenzamos a ver es que el encontrar esa misión o ese propósito que uno puede tener es la consecuencia de darnos cuenta que tenemos algo más que hacer aquí y que tenemos algo que manifestar. Y aquello nos entrega seguridad en la vida, porque si estamos, por ejemplo, solamente en el paradigma católico cristiano, de decir yo me estoy sacrificando soy una víctima. Si estoy en el paradigma científico de, bueno, después de esto no hay nada más, también soy una víctima del universo. Yo estoy desempoderado porque haga lo que yo haga aquí, mi destino inevitable es simplemente morir. Ajá. Sin embargo, cuando lo vemos como que hay algo que nosotros podemos transmitir y podemos ser el agente evolutivo del universo, aquel que tiene las manos puestas en la masa creando los siguientes pasos, nosotros tenemos la conexión un poco más fuerte, o podríamos decir un poco más real, con lo que somos y con nuestra alma, de que realmente tenemos algo que hacer, algo que aportar, y que tenemos un tiempo limitado para hacerlo. Entonces eso nos pone en un papel de creadores, de empoderadores, de dioses, que es lo que se viene diciendo hace tanto tiempo. Claro. Y por ejemplo, ya cuando se sabe que tienes una misión, ¿es algo que realmente debemos hacer? ¿O hay la libertad de decidir? Yo creo que hay la libertad de decidir. Y por lo que he escuchado, como te decía, en las canalizaciones que yo he tenido con algunos pacientes, con algunos clientes, en algunas canalizaciones grupales, la verdad es que no importa si no cumplimos la misión que venimos a hacer. El alma y el espíritu no castigan al respecto de eso. Tenemos la decisión de hacer lo que queramos con nuestra vida. Y si en eso, bueno, simplemente decidimos que es como nosotros le decimos aquí capear clases, que es como no ir a la clase que a uno le toca ir. Bueno, te va a tocar hacerla después, pero no es que sea un castigo, sino que simplemente eso va a ser así. Ahora, si bien es cierto tenemos esa libertad, si bien es cierto tenemos esa opción, que es igual de válida que cuando somos capaces de esforzarnos al máximo por hacer o por cumplir la misión que tenemos y seguir el propósito que sentimos que es nuestro norte, creo que tenemos que tener en cuenta también que solo yo y nadie más que yo, y solo tú y nadie más que tú, pueden hacer lo que ustedes están viendo que se debe hacer en este momento del tiempo. O sea, es decir, si tú como alma no te dedicaras a entrevistar gente en este momento, no te dedicaras a poder compartir la información que personas como yo tienen para que otros la puedan escuchar, es probable que nadie más lo haría de la misma manera. Entonces hay cierta responsabilidad con lo que nosotros sentimos que es la misión que tenemos o que vamos teniendo en esta vida. Hay cierta responsabilidad con apuntar hacia ese propósito, pero no hay culpabilidad si decidimos no hacerlo. Lo que va a pasar es simplemente que aquel don que nosotros tenemos en el potencial y no está manifiesto, no se va a manifestar. Y lo que va a pasar es que a lo mejor se va a manifestar en alguna otra vida. Pero aquello que tú puedes hacer, solamente tú puedes hacerlo. Y es una gran paradoja, pero yo creo que en las paradojas está el crecimiento poderoso. Porque de alguna manera implica ser capaz de ver los dos lados de la moneda al mismo tiempo, de manera integrada. Y en eso creo que es importante relajarnos ante las misiones que podamos tener, tomarlas de forma responsable, como que es algo que es importante que hagamos, pero que si no lo hacemos, tampoco nos va a pasar nada, no vamos a tener ningún castigo y tampoco nadie nos va a perseguir, ni tampoco, por lo menos yo, por lo que he entendido, creo que vaya a haber un karma que me vaya a llegar de vuelta por eso. Simplemente voy a estar siempre con la añoranza presente en mí de que algo me falta construir, de que algo me falta vivenciar, de que algo me falta entregar, y en algún momento, quizás a lo mejor no ahora, pero en unos años más,
te vas a dar cuenta que necesitas hacer y cumplir aquella añoranza que estabas sintiendo que debías cumplir. Pero es simplemente eso. Claro, no existe ahí castigo ni, como tú dices, si no se tomó la clase se tendrá que tomar en algún momento para poder avanzar. Claro, y a ver, el don que traes al fin y al cabo es algo que te gusta mucho, es algo con lo que tú vibras, es algo que eres capaz de transmitir de manera natural. Lo que pasa es que a medida que uno crece se disocia el ser auténtico de uno con la personalidad que uno tiene y que va tomando como para poder encajar en la sociedad, porque tus padres te dicen que debes comportarte de cierta manera, o tus compañeros te decían en la escuela que debías ser de cierta forma, o tus profesores te decían que debías ser de cierta forma. Pero la verdad es que cuando tú llegas a conectarte con ese ser auténtico y a empezar a reconocerlo, aunque sea muy chiquitito y muy poquito, la añoranza va a comenzar a crecer como si fuese una especie de hambre. Y tú puedes a lo mejor evitar comer o intentar comer menos, pero siempre va a haber hambre. Entonces, tarde o temprano vas a querer ir a comer y vas a encontrar que te va a llevar también el asunto a lograr cumplir aquella misión y aquel propósito que te permite transmitir y manifestar ese don aquí en la tierra. Claro, desde ese enfoque que nos estás comentando, me imagino, por ejemplo, si un ser, una persona, empieza a tener información importante que compartir y empieza con sus conferencias, y dada la influencia externa puede cambiar y decir, ya no quiero estar en esto, ya tengo lo suficiente para poder dedicarme a viajar, que he querido hacerlo, y dejar a un lado esto. Pero ahí lo que le faltó fue tener un verdadero encuentro con su parte divina, ¿no? Puede ser, o sea, creo yo que cuando uno está en ese camino, no es que las cosas se hagan más fáciles, porque de hecho puede ser que en ese mismo camino tú te encuentres con mayores dificultades y tengas que salirte más de tu zona de confort para poder ir cumpliendo con el transmitir ese don. Sin embargo, aunque no se torne más fácil, hay una sensación de tranquilidad y de paz interior que de otra manera no se encuentra. Entonces puede ser que tú tengas mucha habilidad o que esa persona tenga habilidad para transmitir mensajes, pero puede ser que ese no sea exactamente el don, o el don que va a transmitir, con el que va a tener que trabajar las misiones para llegar allá. Y entonces siempre va a estar de todos modos esa intranquilidad, como ese poquitito de falta de paz y de añoranza de que hay algo más allá. Y a mí me parece muy sano que en el fondo siga el camino de lo que le va dictando un poco esa añoranza y esa paz hacia donde está. Cuando se dice sigue a tu corazón, para mí es más seguir ese tipo de sensaciones que solamente la emoción y el corazón, que son un poco más profundas y del alma que la emoción a lo mejor que viene del corazón. Simplemente no creo que los que lo hayan dicho antes estén mal, sino que creo que esto ha ido evolucionando y esta diferencia, como te decía yo, de 20 años atrás hace que tengamos que incluso refinar un poco más el lenguaje. Tú hablabas antes, por ejemplo, de este evento de canalización o este evento como programa especial de canalización que iban a hacer. Sí. Y hablabas del 1800, por ejemplo. Ajá. En 1850, Allan Kardec era uno de los que entendía el tema de la mediumnidad mejor y escribió varios libros al respecto. Bueno, si uno lee los libros de Allan Kardec ahora, tienes mucha información, pero al mismo tiempo hay cosas que necesitan ser actualizadas para poder comprenderse mejor, porque hemos avanzado harto desde entonces. Entonces aquí es simplemente lo mismo, es poder refinar un poco el lenguaje, cosa de poder comprender mejor ciertos aspectos que hacen que entendamos mejor lo que significa el hablar desde el corazón o seguir al corazón. Claro, y en esa época de 1800 también
había información que a lo mejor no se le encontraba sentido ni comprensión, porque nuestro nivel evolutivo también no estaba a lo mejor preparado para ciertos temas. Exacto, y eso va a pasar siempre. Lo que pasa es que como nosotros estamos inmersos en cómo se mueve la cultura y en cómo se mueve el paradigma, nos cuesta tomar conciencia de exactamente cómo se van moviendo las cosas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, 20 años atrás, que pongo el ejemplo porque es más o menos la época en que a mí mi abuelo me empezó a enseñar numerología. Como algo me contaba de numerología antes de que comenzáramos a grabar, me acordé de eso. Y claro, cuando él me empezaba a enseñar numerología, que yo tenía 15 años, él eran los libros de Connie Méndez, y en ese momento era algo que había que hacer escondido. Sí, es verdad. O sea, no cualquiera tenía esos libros, y no cualquiera se le enseñaban ese tipo de cosas. Entonces, si uno empieza a pensar de esa manera, y tomas ese punto de vista del cómo estamos ahora, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces requiere que realmente nos vayamos poniendo al día, de alguna forma, con todas estas formas de pensar, con todas estas maneras de pensar y con este paradigma que ya está emergiendo hace un buen rato y necesita que lo vayamos asentando de alguna forma. Hace un par de días atrás nada más estaba pensando lo mismo, y una de las cosas que me di cuenta es que siempre se habla mucho de los síntomas que tenemos al despertar a nuestra conciencia, y se habla mucho de lo que no somos, de que no somos religiosos, de que en realidad no somos como el resto de la humanidad, sino que somos personas que intentamos ser más sensibles, pero nos cuesta definirnos. Y escribí algo que ahí está en mi blog y en mi Facebook, que después si quieres puedes entregar, donde lo que hice fue definir lo que yo veo que somos ahora en unas breves frases, y compartirlo en el blog, en el Facebook, en el newsletter que tengo. Y sabes que la recepción de las personas ha sido emocionante, porque me han dicho: sí, así es como me siento, tienes razón, así es como yo veo que soy. Y siempre me había costado mucho explicarle a mis conocidos, a mi familia, a mis amigos, qué es lo que hago. Y en realidad no es que sea una bruja, o no es que esté metido en cosas tan extrañas, sino simplemente tengo una forma de ver la vida que es distinta a la de ellos. Y creo que es hora de definirnos, por ejemplo, en eso. Claro. Yo apenas fui a ver la película El cielo sí existe, no sé si has tenido oportunidad, y bueno, me puse a pensar en lo que pasaba con el pastor, ¿no? Lo que él creía, enseñaba, y lo que estaba aprendiendo con su hijo después de su experiencia, ¿no? Ajá. Ese choque de ideologías y cómo cambiar. Y eso también es algo maravilloso, el que tengamos la posibilidad ahora de... Yo sé que nos estamos yendo como para otro lado del tema, Sí. pero fíjate, Pero en es todo caso que... Sí, Ajá. es influyente. Y fíjate que en el fondo ahora tenemos la posibilidad de probar todas las cosas en las que creemos, que antes a lo mejor no teníamos la posibilidad de probar. Y creo que eso es una cosa muy clave en el momento del tiempo que estamos viviendo ahora. Y si me dices tú a mí, así como si cualquier persona en la calle me parara y me preguntara cuál es mi misión, de buena a primera, yo le diría que la misión que tiene sí o sí casi todo el mundo ahora es probar lo que crees. O sea, es decir, si tú crees en la Santísima Trinidad y tú eres capaz de en algún momento tener una experiencia mística donde converses con la Santísima Trinidad o la sientas en tu vida, entonces perfecto, incorpórala como tuya. Y prácticamente da lo mismo el bagaje de dónde pueda venir tu creencia, si tú eres capaz de tener una experiencia propia como la que tú mencionas de la película, que te corrobore o te diga que estabas equivocado, da lo mismo, ahí es simplemente cosa de ajustar después, pero que lo importante es que cada uno tome esa posibilidad de experimentar si funciona o no. Claro. Porque, por ejemplo, yo sé que en México son muy devotos de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo porque mi señora le puso al cachorro que tenemos ahora, le puso Lupita. Entonces siempre nos acordamos de la Virgen de Guadalupe. Y puede ser que ahora uno no sea católico ya,
y que entienda que no pertenece a la religión porque no está de acuerdo con los ritos o con algunas cosas que pueden haber pasado en la religión. Pero sin embargo puede haber tenido experiencias místicas donde le ha pedido algo a la Virgen de Guadalupe y eso se le ha cumplido. Claro. Y entonces, ¿puede creer esa persona en la Virgen de Guadalupe? Por supuesto. Pero puede que no crea en la Iglesia Católica de la misma manera. Pero uno no implica lo otro. Lo importante es que la persona sea capaz de probar eso y de sentir que lo ha vivido, que lo ha experimentado ella misma y no ha sido alguien más el que le dijo que era importante, el que le dijo que esto era de esta forma o de aquella forma, el que le dijo que el Dios era castigador o el que le dijo que de alguna forma, no sé, todos los pájaros tenían que ser negros. Pero yo he visto pájaros de colores. Y entonces esa es mi experiencia y esa es mi verdad. Y creo que esa es una misión que es el momento de que todos la tengamos también, de ir y probar lo que creemos. Claro. Lo va a ser mucho más poderoso cuando lo pruebas. Es una misión en común. Exacto. Y que vas a ver que además tu seguridad y tu autoestima cuando tú pruebas lo que crees, crece muchísimo y te puedes empoderar mucho y salir de ese lugar de víctima cuando tú pruebas aquella creencia de la que te hablaron y la haces propia. Y que además no solamente la vives, sino te transforma, te da ese empoderamiento para poder crear otras cosas más, ¿no? Probar otras cosas más. Exacto, porque, a ver, ese es el siguiente paso. Creo yo que un paso muy importante es tener la capacidad de sentirnos completos, de sentirnos que tenemos, de alguna manera, que hemos madurado y que hemos crecido y que somos un hombre o una mujer completos. Y luego de eso es que nos podemos transformar. Antes de ser completos, no nos podemos transformar realmente, porque es como decir, a ver, voy a intentar poner una metáfora que no sé si va a funcionar, pero intentémoslo. Pero imaginémonos que nosotros tenemos un naranjo, un árbol que entrega naranjas. ¿Está bien? ¿Se entiende naranja allá? Sí. Sí. De que hay frutas que en distintos lugares tienen distintos nombres. Diferentes nombres, sí, no, pero ese es el mismo. Ya. ¿Qué pasa si tú una naranja que aún está verde, la tomas y la intentas hacer jugo? Pues no se va a poder o queda muy ácido. Exacto. Entonces uno tiene que esperar a que la fruta esté lo suficientemente madura para poder transformarla en el jugo. Con nosotros pasa lo mismo. Si nosotros intentamos transformarnos antes de estar maduros, no terminamos de pasar una etapa que necesitamos pasar para poder evolutivamente entregar el don que tenemos que entregar. Supongamos que el don que tenemos que entregar es ese jugo maravilloso de naranja. Si aún no tenemos completa la madurez, nos cuesta terminar de entregarlo. Entonces necesitamos ir a ese punto para de ahí transformarnos en aquel don. ¿Te fijas? Sí. Creo que funciona la metáfora. Sí. Como ahorita recordé algo también de un árbol de limón que había en la oficina donde yo estuve colaborando un tiempo. Que algo extraordinario pasó. La mitad del árbol te daba unos limones deliciosos, verdes, hermosos, y de repente de la noche a la mañana la otra mitad estaba como si hubiera caído un rayo. Todos quemados. No cayó ningún rayo, no era época de lluvia tampoco. ¿Qué pasó? No sé, pero ahorita me acordé porque en aquel momento yo pensé, así pasa en la humanidad. Algunos se quedan de este lado y a algunos les pasa lo que les pasó a los otros limones. Y a veces la diferencia está solo en dejar de sentirte víctima y dejar de reaccionar a la vida para comenzar a accionarla. Y es un cambio muy sutil, pero es, en vez de esperar a que las cosas pasen, hacer que las cosas sucedan. Porque si somos, y esto es lo que yo creo, si somos dioses, si somos parte de la divinidad, como nos han venido diciendo hace mucho tiempo, nosotros entonces tenemos esa capacidad de accionar la vida. Así es. Y es así de simple. Entonces nos podemos quedar en el lado quemado del árbol, siendo víctima y esperando a que a lo mejor alguien nos salve. Ajá. ¿O trascender? Exacto, porque al final, ¿quién salva a quién?
No, sí, cada quien. Sí, nadie puede salvar a nadie, No. cada uno solo puede hacer su parte. Así es. Pues Sí. hay otra pregunta, me parece muy interesante, como lo relacionado a cómo nos ayuda el tomar conciencia de la muerte para descubrir nuestra misión. Ah, sí, claro. Yo creo que la muerte en este sentido, el saber y tener conciencia de que nuestro tiempo aquí en este cuerpo es limitado y es finito, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra misión de manera muy profunda, o de las misiones de manera muy profunda, porque cuando nos acordamos que en algún momento eso va a pasar, entonces dejamos de perder el tiempo. ¿Te acuerdas que hablábamos que no pasa nada si no lo hacemos? Ajá. Claro. Lo que pasa es que si nosotros pensamos que somos infinitos, no pasa nada si no lo hacemos. Pero si nosotros nos damos cuenta y nos recordamos, tomamos conciencia de que del momento en que nacemos, tenemos un tiempo limitado aquí en este lugar para poder llegar a entregar ese don y que tenemos que desarrollarnos para poder llegar a él, entonces te das cuenta de que en realidad no puedes perder tanto el tiempo. Porque aquella añoranza, como te decía antes, va a ser más grande, vas a sentir esa hambre por querer entregar tu don. Y el tomar conciencia de que nuestro tiempo es limitado y que en algún momento vamos a morir, nos entrega esa perspectiva de que es mejor hacer lo que sintamos que venimos a hacer o a entregar, lo que sentimos que venimos a entregar aquí y ahora, ya, sin esperar mucho. Y que hay cierta urgencia, y de que en el fondo el universo tiene urgencia de que se hagan las cosas, tiene urgencia de seguir evolucionando, no porque, como les decía, tenga que hacer alguna entrega o tenga un deadline o un tiempo límite para las cosas, sino que la urgencia está en que el cuerpo tiene fecha de expiración. Sí. Y no lo vamos a ocupar por siempre. Puede ser que después ocupemos otro cuerpo, pero eso significa empezar todo de nuevo. Eso significa empezar a aprender a caminar de nuevo, aprender a hablar de nuevo, y quizás las condiciones que nos toquen en ese otro cuerpo no van a ser tan favorables como las que tenemos ahora. Entonces hay que aprovechar las condiciones que tenemos en este cuerpo y ponernos en movimiento. Claro. Y bueno, pues hay información también que hemos escuchado o hemos leído por otras personas que son canales también. Por ejemplo, el canal de Crayon, que también ha hablado sobre lo que es la misión, que nos dice que hay varias, como tú nos has explicado, ¿no? Que no solamente debemos de pensar en que cuál será mi misión en esta vida, no, pues no hay una, ¿verdad? Hay muchas. Y Neil Donald Walsh dice que el alma tiene una agenda, un plan. ¿Será cierto esto, Pablo? ¿Cómo podemos conectarnos con ese plan si esto es real? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que en el fondo el alma tiene un plan, y ese plan es entregar ese don al mundo. Ese es básicamente el plan del alma. La cosa es lograr recapacitar, por decirlo de cierta manera, en que necesitamos espacio para poder ir a conectarnos con nuestra alma, cosa de poder entender cuál es exactamente el plan o cuál es el don que está involucrado en aquel plan. Cuando digo espacio, nosotros estamos muy bombardeados mediáticamente y en todas partes, básicamente en el mundo, por demasiados estímulos que lo que hacen es hacer funcionar nuestra mente a una velocidad demasiado rápida, y con demasiada información que recibimos en cada instante. Entonces eso hace que la mente esté siempre ocupada y no tengamos espacio para escuchar al alma, por así decirlo. Y lo que necesitamos como para poder llegar a conocer esa agenda, ese plan que tiene el alma, es poder darnos espacio para escucharla.
Los ejercicios de meditación son muy buenos para eso. Los ejercicios de conciencia plena son muy buenos para eso. Los ejercicios de cosas tan simples a veces como salir a caminar por un parque son muy buenos para eso. Todo lo que implique darnos espacio para desconectarnos de los medios y de alguna manera desenchufarnos de esta red de información constante a la que estamos enchufados a través de la internet y de los teléfonos celulares, y conectarnos con el cuerpo, por ejemplo, hacer ejercicio, hacer yoga o alguna de esas cosas, nos permite ir a ese punto donde tenemos la capacidad otra vez de escuchar al alma un poco y de, al conectarnos con ella, poder escuchar cuál es su plan, poder sentir cuál es el plan del alma y cuál es el don que nosotros comenzamos o tenemos la capacidad de entregar en esta vida. Y creo que es una oportunidad maravillosa estar vivos justamente por eso, porque tenemos esa capacidad de hacerlo. Y no somos máquinas. Y necesitamos ese espacio día a día, lo más constante posible, con la mayor cantidad de ciclos posibles, como para poder escucharnos. Es necesario. Ahí la invitación y la sugerencia es: busquen la forma en que a ustedes les acomoda. Hay personas a las que salir a correr les va a acomodar, a otros hacer yoga les va a acomodar, a otros ir y abrazar un árbol les va a acomodar, a otros meditar les va a acomodar, a otros escuchar el mar les va a acomodar. Pero simplemente buscar aquella manera, porque no hay una receta tal cual que sea la manera en que eso funcione. Hay cosas que a lo mejor les pueden funcionar a más personas que a otras, y hay cosas que podrían aprenderse o aprender a pensar, por ejemplo, en que la conciencia ha estado aquí más tiempo que la mente. O sea, por ejemplo, ¿tú te acuerdas qué fue lo que comiste hace 2 semanas atrás? Justo el mismo día, hace 2 semanas atrás. No. No, pero tú estabas ahí, ¿no? Sí. Sí, ajá. Ya ves como la mente se ocupa de varias cosas, pero no tiene esa capacidad de ser tú. Tú estás ahí, pero la mente, a pesar de que está en el momento, no está igual que tú en ese momento, porque tú no eres la mente es una parte tuya. Y eso es algo que debemos entender. Lo mismo con el cuerpo. El cuerpo está ahí, tú tienes un cuerpo, yo también tengo un cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo y tú tampoco eres tu cuerpo. Eres mucho más que eso. Y desde ese otro punto es desde donde nosotros podemos escuchar al alma para saber qué quiere. Claro. Y además los consejos que tú has dado pues van a favorecer mucho a quienes estén interesados en entrar en el contacto con el alma. Claro. ¿Verdad? Cualquiera de los consejos que tú le has dado para hacerlo es aceptable. La decisión es dar el primer paso. Exacto, y a mí parte de, si bien es cierto, como te digo, yo trabajo en la canalización más que nada, y esa es parte de mi labor. A mí me da lo mismo la decisión que tome cada uno de por dónde haga su crecimiento. Si en un momento yo puedo ayudar a esas personas, me parece maravilloso, y yo feliz de poder ayudarlos. Si quieren, por ejemplo, si sienten que lo que están escuchando ahora les ayuda, maravilloso. Pero yo lo que creo es que cada uno ahí es capaz de encontrar el camino que le haga más sentido a cada uno, y que esa es una libertad que tenemos que respetarnos también. Claro. Que mientras más logremos ser integradores de todo, también vamos a tener más poder de poder llegar a aquello que cuando nos dicen: mira, puedes hacer esto y solamente esto. Eso es lo que yo creo. Aquí los tiempos de la separación, de nuevo, cuando hablábamos del paradigma al principio, los tiempos de la separación y de decir: no, la única forma de llegar a esto es mediante la técnica o la enseñanza que yo te entrego, creo que ya se acabaron hace rato. Así es. Y creo que ahora hay que aprovechar la capacidad que tenemos, tanta información, como para poder tomar lo que más nos hace sentido y más nos sirve a nosotros mismos. Claro, sí, porque cuando tratamos de convencer a alguien de que esto es lo mejor, ya empezamos mal. Al convencer
convencerlo ya partimos mal, claro. Sí. Pues bien, yo este tema me gustó mucho, espero que a quienes nos han estado acompañando también lo disfruten y que cualquier pregunta que te quieran hacer lo hagan. Yo he visto que respondes a todas las preguntas y pues me gustaría que nos dieras tus datos de contacto, aunque van a aparecer en la liga del programa, pero para quienes en este momento quisieran tomar los datos, me gustaría que nos dieras tu blog, tu web, tu correo. Perfecto, mira, mi blog, el sitio web es sabiduriainterior.com. Ahí pueden encontrar básicamente casi todo lo que escribo. Digo casi porque también está el blog en Voces del Huffington Post, donde hay algunas otras cosas que también están publicadas ahí. Las cosas, por ejemplo, que publico en el Huffington Post son un poco menos voladas, por así decirlo. Las cosas más voladas están en mi página, en sabiduriainterior.com. Y si quieren también me pueden ubicar la misma página en Facebook, sabiduriainterior.com, y sumarse ahí como para poder recibir actualizaciones día a día de lo que se va escribiendo, o algunas citas o simplemente pensamientos. Y también me pueden escribir a meditación@sabiduriainterior.com para si quieren hacer preguntas directas. Yo intento contestar todo, hay veces en las que me demoro porque la cantidad de correos es alta, Sí, pero generalmente respondo todo lo que se pueda responder que tenga que ver respecto a mi trabajo o alguna duda en la que yo les pueda ayudar directamente. ¿Y qué proyectos tienes ahorita en puerta? ¿Talleres, seminarios, pláticas, conferencias? Si tienes algo en línea que los que están a distancia puedan también tomar o participar. Mira, tengo varias cosas. Voy a ir por lo presencial primero, para contarte así rápidamente. Claro. Vamos a hacer un taller que es justamente sobre descubrir la misión de la vida acá en Santiago, en un par de semanas más, el 2 de agosto. Y luego de eso tenemos cursos de canalización en La Paz, en Bolivia, en septiembre. También hay un curso de canalización en Lima, en octubre, en Perú. Y también hay un curso de canalización a finales de octubre en Rosario, en Argentina. Está bien llena la agenda. Sí. Y al mismo tiempo estamos lanzando, esto es un experimento porque nunca he hecho nada en línea de esta forma, pero lo que estamos lanzando es la posibilidad de bajar el audio de un taller que hicimos aquí a finales del año pasado sobre cómo leer las señales del universo, que se puede comprar en línea como para asistir virtualmente en el fondo, y eso es algo que debería estar lanzado dentro de los próximos días en el sitio web. Es un mini taller de 1 hora y media casi, que se llama Cómo leer las señales del universo, donde contamos un poco el cómo poder crear un código propio con el que uno logre conversar con el universo de manera más directa. Ay, qué interesante, muy interesante. Así es que eso es lo que les puedo contar, y ahí hay algo que va a ser en línea, que vamos a ver cómo nos va con el experimento. Pues yo creo que te va a ir muy bien. Y de ahí, ese va a ser el primer paso, después vendrán otros más que nos irás compartiendo. Exactamente, si nos va bien vamos a seguir por ese camino. Claro que sí, sí, para tener oportunidad, porque de otra manera tendrías que organizar una excursión a lugares mágicos o místicos, y dentro de ese viaje hay un taller, ¿no? Claro, bueno, quizás hay alguien por ahí en México que se anima a querer ayudar a organizar una visita, quién sabe, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, a lo mejor aquí surge. Sí, ahí, bueno, esas cosas, yo siempre digo, siempre hay que conversar las cosas. Claro. O sea, lo que nazca, si alguien está interesado, perfecto, conversamos, no hay problema. Me parece bien. Pues Pablo, fue un placer tenerte en el programa de Shanti. Yo quiero agradecerte siempre que con muy buena disposición y alegría participas con nosotros, nos das de tu tiempo y de tu experiencia. Muchas gracias a ti también por invitarme, me gusta mucho conversar contigo, Alma. Muchas gracias, Pablo, y para quienes han estado con nosotros, les agradezco el favor de su compañía. Nos encontramos el siguiente miércoles y les mando un abrazo colmado de bendiciones, y por favor sean felices, sigan los consejos de Pablo y busquen
ese contacto con su alma. Hasta el próximo miércoles.